A ver, intentemos visualizar la escena. Es el 30 de enero y los mercados financieros son un caos. Un verdadero caos. El término que se usa es la masacre de los metales. El oro, que es el refugio seguro por excelencia, está teniendo su peor caída diaria en dólares de la historia. Una caída de $604,50. Eso es un 11,37% en un solo día. Es brutal. Brutal. Y si eso suena mal, lo de la plata es de otro planeta. Un desplome del 31,35%. Una locura. No se veía algo así desde 1980. Es una carnicería, no hay otra palabra. Exacto. Y lo más raro es que si uno mira los titulares de ese día, no hay una causa obvia. No, para nada. No es que quebró un banco o empezó una guerra. Solo hay una serie de eventos que, a primera vista, parecen no tener nada que ver. Y bueno, ese es justamente el rompecabezas que vamos a armar hoy. Tenemos varios documentos que, aunque no lo parezca, juntos cuentan una historia muy clara. Ajá. Hay un informe que desmenuza este colapso de los metales, con todos los detalles técnicos. Otro que analiza la crisis de deuda de potencias como Estados Unidos y Japón. Y un tercero sobre Bitcoin, ¿no? Sí, uno que analiza cómo se comportó Bitcoin en medio de toda esta turbulencia. Entonces la misión es conectar esos puntos. Es casi un trabajo de detective. ¿Cómo es que el nombramiento de un funcionario en Washington Exacto. puede evaporar miles de millones del mercado del oro en todo el mundo? ¿O qué tiene que ver la deuda de Japón con el valor de un activo digital? Esa es la clave. Se trata de desentrañar esas fuerzas subterráneas que están reescribiendo las reglas y obligando a los inversores a buscar refugio en lugares cada vez más diversos. Empecemos por la escena del crimen. De acuerdo, volvamos a ese 30 de enero. Los números fríos. Oro en el COMEX. Cierra en $4,713,90. Después de esa caída de más de $600. Impresionante. Y la plata se derrumba. Y el pánico se extendió, ¿no? No fue solo oro y plata. Para nada, fue un contagio en todo el sector. El cobre, que es como el termómetro de la industria, cayó un 3,4%. Wow. Y el platino se desplomó un 20%. El paladio un 15%. Y claro, esto arrastró a las acciones mineras. Vimos a gigantes como Newmont y Barrick Mining caer más del 8%. Una ola de ventas total. La pregunta es obvia. ¿Qué diablos pasó? ¿Qué pudo provocar un pánico tan repentino? ¿Se hablaba del efecto Walsh? Exacto. Ese fue el catalizador, la chispa, digamos, que encendió la pradera. Fue la noticia de que el presidente Trump había nominado a Kevin Warsh para dirigir la Reserva Federal. Un momento. ¿Me estás diciendo que el simple nombramiento de una persona, por importante que sea el puesto, fue suficiente para que todo el mundo vendiera oro en pánico? Suena increíble, pero así fue. Es que no era cualquier nombramiento. Warsh era conocido por ser muy crítico con las políticas de dinero fácil. Ah, o sea, ¿era visto como un halcón? Exactamente. Alguien que favorecería una política monetaria más restrictiva. Y esto, paradójicamente, calmó un miedo mucho más grande que tenía el mercado. ¿Y cuál era ese miedo? El miedo a que se pusiera a alguien que comprometiera la independencia de la Fed, alguien que la usara para imprimir dinero sin control. La elección de Warsh, que era un crítico de eso, disipó esas preocupaciones de golpe. Entiendo. ¿Y el resultado inmediato fue? Que el dólar estadounidense se fortaleció. El índice del dólar subió entre 0,7% y 0,8% ese día. Y ahí tienes la conexión directa. Claro, un dólar más fuerte presiona al oro a la baja. Y fue la excusa perfecta para una toma de ganancias masiva después de meses y meses de subida sin parar. Pero no fue solo la noticia, ¿verdad? Tengo entendido que el mercado ya estaba, como se dice, caliente. Los indicadores técnicos estaban al rojo vivo. Totalmente. El mercado era un polvorín y la noticia de Warshall fue la cerilla. El índice de fuerza relativa del oro, el RSI, estaba en 90. 90. ¿Y qué significa eso en español simple? Que el activo está en sobrecompra extrema. O sea, para que nos hagamos una idea, cualquier cosa por encima de 70 ya es una señal de alerta. Estar en 90 es como un motor a punto de explotar. El mercado no necesitaba una buena razón para vender. Necesitaba cualquier excusa. Y una vez que empezó la caída, se convirtió en una avalancha. Una avalancha técnica, precisamente.
La caída se aceleró de una forma dramática cuando los precios rompieron niveles de opciones clave. ¿Cómo funciona eso? Imagina que hay barreras psicológicas y técnicas en $5,300, $5,200, $5,100. Al romperse cada una, se disparan órdenes de venta automáticas. Los algoritmos venden, lo que empuja el precio más abajo, lo que activa el siguiente nivel de ventas. Es una cascada. Pura psicología de manada. Es instinto de supervivencia. En ese momento no hay análisis que valga. A pesar de todo esto del colapso, en los informes se lee que algunos analistas mantenían el optimismo a largo plazo. ¿No es un poco contradictorio? No tanto si miras el panorama completo. La caída fue violenta, sí, pero los problemas de fondo que habían impulsado al oro no desaparecieron con ese nombramiento. Los riesgos geopolíticos, la deuda. Todo eso seguía ahí. Y la posibilidad de que la Fed, incluso con Warsh, tuviera que recortar las tasas más adelante, también. Además, hay que ponerlo en contexto. Claro. Antes de esta caída, el oro había subido en 11 de los últimos 13 meses. La racha de la plata de 9 meses era la más larga jamás registrada. Era una subida espectacular que tarde o temprano iba a tener una corrección. De acuerdo. Entonces el mercado era un polvorín y la noticia de Warsh fue la chispa. Pero eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué convirtió al mercado en un polvorín? Las fuentes apuntan a una palabra: deuda. Y aquí la historia se pone muy interesante. Porque antes una crisis de deuda soberana era algo que asociábamos con mercados emergentes. Argentina, Grecia, Turquía. Exacto. Pero eso ha cambiado. Las fuentes nos recuerdan la crisis de bonos del Reino Unido en 2022 o los problemas en Francia en 2024. Los problemas están golpeando el corazón del G7. Y esto nos lleva a Japón, que uno de los informes describe como el ejemplo perfecto de demasiada deuda. Es el canario en la mina de carbón. Tienen una relación deuda-PIB del 237%. 237. Es una locura. Hace que Grecia, con su 151%, o Estados Unidos, con 121%, parezcan prudentes. Y si miramos el primer gráfico que tenemos, la anomalía es evidente. Sí, se ve clarísimo. La tendencia es que a más deuda, los inversores exigen más interés para compensar el riesgo. Pero Japón... Japón está completamente fuera de esa línea. Con la deuda más grande de todas, sus rendimientos son sorprendentemente bajos. A ver, eso no tiene ningún sentido para mí. Si le prestas dinero a alguien que ya está ahogado en deudas, le exiges una tasa de interés altísima. Pero con Japón es al revés. ¿Hay algún truco? Hay un truco. Y es un truco gigantesco. Se llama el Banco de Japón. El Banco Central está suprimiendo artificialmente esos rendimientos. Compra sus propios bonos a una escala masiva para mantener bajos los costos del gobierno. ¿Pero el riesgo no desaparece? Se va a otro lado. Exacto. La verdadera válvula de escape para el riesgo de Japón ha sido la continua depreciación de su moneda, el yen. Y las noticias políticas recientes no ayudaron, ¿verdad? Para nada. Los planes de gasto anunciados por la primera ministra Sanae Takaichi y la convocatoria de elecciones anticipadas asustaron a los mercados. Vieron el riesgo de más gasto, más deuda. Más de lo mismo. Y el resultado fue un salto de 40 puntos básicos en los rendimientos de los bonos en solo 4 días. El mercado está empezando a decir basta. El caso de Japón es extremo, pero ¿no es una especie de fantasma del futuro para otras grandes economías? ¿Cómo se compara con Estados Unidos? Es una pregunta clave. Históricamente, en Estados Unidos, el gasto público ha sido una herramienta para impulsar el crecimiento. El New Deal, la ley CARES. Claro. El informe usa el ejemplo de los 80. El aumento del gasto duplicó el crecimiento del PIB. Pero, a cambio, la deuda subió en 2,3 billones de dólares. El problema es que esa fórmula ya no funciona igual. ¿Por qué no? ¿Qué ha cambiado? Que ahora los costos de pagar los intereses de esa deuda son altísimos. Y políticamente es un caos aprobar presupuestos. A pesar de todo esto, y aquí viene la paradoja, el dólar se ha mantenido fuerte. Eso es lo que no se entiende. Con una deuda en niveles récord, ¿cómo puede el dólar mantenerse fuerte? Bueno, has dado en el clavo. A corto plazo, el dólar gana por el crecimiento relativo de su economía comparada con Europa o Japón y por las tasas de interés más altas. Entiendo. Pero a largo plazo, y aquí volvemos a conectar con el oro,
Esa misma deuda es lo que está llevando a los propios bancos centrales a buscar una salida de emergencia. Espera, o sea que los mismos bancos centrales que emiten las monedas están comprando oro porque no se fían del futuro de esas mismas monedas. Exactamente. El dato es revelador. Las compras de los bancos centrales han impulsado más del 90% del repunte del oro desde principios de 2025. Más del 90%. Sí. Lo están acumulando como una cobertura, como un seguro contra el riesgo de sus propias monedas. La deuda soberana no es un problema teórico. Está creando una demanda estructural y global de oro. De acuerdo. Entonces, los bancos centrales y los inversores tradicionales se cubren con oro, el movimiento clásico. Pero, ¿qué pasó con el contendiente digital, Bitcoin? Aquí es donde la historia da otro giro. Bitcoin también cayó, ¿eh? No fue inmune al pánico. Llegó a estar por debajo de los $78,000. Pero si comparamos su rendimiento con el de los metales, la imagen es sorprendente. Los números son muy claros. Mientras el oro se desplomó casi un 10% entre ese jueves y viernes de pánico, la caída de Bitcoin fue del 5,6%. Aguantó mucho mejor. Y esto sugiere un cambio, digamos, notable en las preferencias de los inversores en momentos de estrés. Aunque el oro sigue siendo el rey, en este episodio concreto de volatilidad, Bitcoin mostró una resiliencia inesperada. ¿Y parece que eso atrajo a nuevos participantes? ¿Tenemos datos que lo respalden? Sí, y son fascinantes. Los datos on-chain, los que se extraen de la propia cadena de bloques, lo confirman. En 24 horas, durante la caída, se crearon unas 335.772 nuevas direcciones de Bitcoin. ¿335,000? ¿Es un máximo de 2 meses? Exacto. Y lo crucial es esto. Mientras el precio caía, un número récord de nuevas entidades entraba al mercado. Vieron la caída como una oportunidad de compra. Justamente, no como una señal de pánico para vender. Esto apunta a una base de demanda cada vez más fuerte y a una adopción que sigue creciendo. Y desde un punto de vista técnico, ¿qué nos dicen los gráficos ahora? ¿Cuáles son los niveles a vigilar? Bueno, el informe técnico señala que el precio rompió a la baja un patrón que los analistas llaman canal ascendente ensanchado, que es una señal bajista a corto plazo. Se perdió un soporte importante. Sí, en los $82,503. Ahora, los próximos pisos, los siguientes soportes, están en la zona de los $78,763 y luego, si sigue la caída, cerca de los $75,895. Y para hablar de una recuperación, Para hablar de una recuperación de la confianza, el precio necesitaría volver a subir y consolidarse por encima de los $87,210. y todo esto nos lleva al segundo gráfico, que me parece una imagen poderosísima. Muestra el rendimiento del oro durante las mayores caídas del dólar desde 1970. Es una imagen que vale más que 1000 palabras. Muestra la tesis histórica del oro como el antidólar. Fíjate en el periodo de 1970 a 1980. Sí, El dólar cayó un 30%. ¿Y el oro? subió un 1,430%. 1430%. Es increíble. Y luego, entre 2012 y 2008, el dólar cae un 40% y el oro sube un 225%. La correlación es innegable. Esto refuerza por completo la idea de que los inversores y los bancos centrales usan el oro como un seguro contra la devaluación del dólar. Sin duda. Y el hecho de que en esta última crisis, en esta prueba de estrés, Bitcoin haya resistido mejor que el oro, sugiere que está empezando a ser considerado para cumplir un papel similar. Por un segmento creciente de inversores, sí. No se trata de que uno reemplace al otro, sino de que la idea de diversificarse hacia activos no gubernamentales, fuera del control de los estados, se está consolidando como una estrategia clave. Ok, vamos a recapitular. Después de desentrañar todos estos hilos, creo que hay 3 grandes ideas. Primero, la interconexión es total. Una decisión política en una capital puede provocar un colapso histórico al otro lado del mundo en horas. Segundo, y esto es crucial, la enorme deuda de las grandes economías ya no es un problema futuro. Está aquí, ahora, y está generando activamente la volatilidad que vemos. No es teoría, es la realidad del mercado. Es la realidad palpable, sí. Y tercero, como consecuencia, hay una búsqueda casi desesperada de activos de refugio. El oro sigue siendo un pilar,
como demuestran los bancos centrales. Pero Bitcoin emerge como un competidor sorprendentemente resiliente. Uno que atrae nuevo interés precisamente en los momentos de debilidad del sistema tradicional. Lo que nos deja con un pensamiento final. Sí. Las fuentes nos pintan un cuadro muy claro. Por un lado, los mercados castigan la irresponsabilidad fiscal. Los inversores, incluso los bancos centrales, huyen hacia activos físicos como el oro. Y por otro lado, Un activo digital como Bitcoin, en lugar de generar pánico en las caídas, atrae a nuevos compradores que lo ven como una oportunidad. entonces, ¿cuál es la pregunta final que esto plantea? La pregunta es esta. Si los custodios tradicionales del sistema financiero, las naciones del G7 y sus monedas, se perciben como cada vez más riesgosos por sus propias deudas, estamos presenciando las primeras etapas de un cambio fundamental sobre lo que el mundo considera dinero seguro. La elección podría ya no ser simplemente qué moneda de un gobierno es más fuerte, sino si mantener una moneda emitida por un gobierno sigue siendo, por definición, la opción más segura de todas. Esto fue todo por hoy en Brújula Bursátil, tu guía en el mundo de las finanzas y las inversiones. Si te gustó este análisis, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartirlo.